El hijo de un multimillonario se burla de una camarera negra en alemán. Su fluida respuesta lo deja atónito. ¿Y si un momento de crueldad pudiera cambiar dos vidas para siempre? Una tranquila noche de martes en el Café H. Iglever del centro de Chicago, Margaret Washington, de 45 años, limpió la mesa de la esquina donde había servido innumerables comidas durante los últimos 15 años. Sus manos delicadas se movían con gracia experta. Las mismas manos que una vez sostuvieron libros de texto en Berlín, que escribieron cartas de amor a su difunto esposo James, y que ahora cargaban con el peso de una historia que pocos jamás adivinarían. La hora de la cena estaba amainando, y Margaret tarareaba suavemente para sí misma una nana alemana que su abuela le había enseñado décadas atrás. No se fijó en el joven del traje caro, observándola desde el otro lado de la sala. Sus ojos reflejaban esa clase de derecho que el dinero puede comprar, pero la sabiduría no. Lo que sucedió después pondría a prueba todo lo que Margaret creía sobre el perdón, la dignidad y el poder de una respuesta perfectamente elegida. ¿Desde dónde nos miras esta noche? Margaret siempre había creído que cada persona que entraba en el Café H. Iglever llevaba su propia historia, sus propias dificultades y alegrías ocultas bajo la superficie. Había aprendido esta lección hacía mucho tiempo, cuando estudiaba literatura en la Universidad de Berlín a principios de la década del 2000, antes de que la vida la llevara a cruzar el océano hasta Chicago, antes de conocer a James, antes de que los sueños que una vez tuvo se transformaran en algo completamente diferente, pero no menos significativo. Ahora, mientras se movía entre las mesas con una especie de silenciosa eficiencia que provenía de años de práctica, encontraba paz en el simple acto de cuidar a los demás. El café en sí era un cálido remanso de paz en la avenida Ashland, con sus paredes de ladrillo visto adornadas con antiguas fotografías de Alemania y el suave resplandor de las lámparas colgantes proyectando sombras doradas sobre las desgastadas mesas de madera. Los clientes habituales conocían a Margaret por su nombre, y ella se sabía de memoria sus pedidos habituales. La señora Rodríguez siempre quería su café solo con un toque de canela, y el joven Tommy, de la Universidad de la Esquina, nunca se decidía entre el Schnittle y la Bratwurst hasta que Margaret le sugirió amablemente lo que le iría bien ese día. Pero esa noche era diferente. Quizás era la forma en que el viento otoñal sacudía las ventanas. O tal vez era la extraña tensión que percibía en el joven elegante que había ocupado la mesa junto a la ventana. Christopher Brennan Jr. había llegado solo. Sus zapatos italianos de cuero resonaban contra el suelo de madera del café con una autoridad que parecía anunciar su presencia incluso antes de hablar. A sus 28 años, se comportaba con una arrogancia particular que proviene de no haber carecido nunca de nada, de no haber tenido que ganarse el respeto, de no haber aprendido nunca que el dinero podía comprar comodidad, pero no carácter. Margaret se acercó a su mesa con la misma cálida sonrisa que ofrecía a todos los clientes. «Buenas noches», dijo, con ese leve acento que décadas en Estados Unidos habían suavizado pero nunca borrado del todo. «¿Puedo empezar con algo de beber?» Christopher apenas levantó la vista de su teléfono, revisando mensajes que parecían mucho más importantes que saludar a la mujer que estaba a su lado. Cuando finalmente habló, sus palabras sonaron cortantes y despectivas. «Consígueme la botella de vino más cara que tengas y rápido». Algo en su tono hizo que Margaret se detuviera, pero mantuvo la compostura. Años de servicio le habían enseñado a tener paciencia con todo tipo de personas, incluso con aquellas que parecían decididas a hacerla trabajar más de lo necesario. «Por supuesto», respondió con suavidad. «Enseguida vuelvo con nuestra carta de vinos». Mientras se alejaba, Christopher siguió su movimiento con la mirada, y algo desagradable se agitó en su pecho. Quizás fue el estrés del último negocio de su padre, o quizás la discusión que tuvo con su novia por su problema de actitud. Pero esa noche se sentía especialmente inclinado a descargar sus frustraciones con alguien que no podía defenderse. Observó a Margaret regresar con una carta de vinos, notó la atención con la que la colocó, la respetuosa distancia que mantuvo al explicar la selección. Los demás comensales del café continuaron sus conversaciones en voz baja,
sin darse cuenta de que la noche estaba a punto de dar un giro que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre la dignidad, el respeto y el coraje necesario para defender lo correcto. Margaret sintió el cambio en el aire. Como una tormenta parece acumular tensión antes de estallar. Pero ella continuó sirviendo con la misma gracia que había mostrado durante 15 años, sin imaginar nunca que su pasado estaba a punto de chocar con su presente de una manera que pondría a prueba no solo su paciencia, sino su propia alma. El vino que Christopher seleccionó costó más de lo que Margaret ganó en 3 días, pero lo sirvió con la misma atención que dedicaba a cada tarea, con movimientos practicados y digno. Mientras colocaba la copa frente a él tomó un sorbo e hizo una exagerada mueca de disgusto, aunque el vino estaba en perfecto estado. Los demás clientes parecían intuir que algo faltaba. Las conversaciones se fueron volviendo más tranquilas y varias personas miraron hacia su mesa con creciente inquietud. «Este vino sabe fatal», anunció Christopher en voz alta, y su voz resonó por todo el pequeño café. Debería haberlo pensado mejor antes de esperar calidad en un lugar como este. A Margaret se le encogió el corazón, pero mantuvo la compostura profesional. En sus años de servicio, había aprendido que algunas batallas no merecían la pena, y que algunas personas estaban decididas a estar descontentas, hiciera lo que hiciera. «Siento que no esté satisfecha», respondió con calma. «¿Le gustaría probar algo diferente? O quizás yo podría». «No, lo que me gustaría», interrumpió Christopher, con la voz cada vez más desagradable, «es que la gente realmente hiciera bien su trabajo». Miró a su alrededor con detenimiento, asegurándose de que los demás pudieran oírlo, pero supongo que eso es esperar demasiado hoy en día. Margaret sintió la familiar punzada de la falta de respeto, la misma sensación que había experimentado innumerables veces a lo largo de los años por parte de clientes que parecían creer que pagar una comida les daba derecho a tratar a los empleados del servicio como menos que humanos. Pero también había aprendido algo más en sus 4 décadas y media de vida, que responder a la crueldad con más crueldad solo multiplicaba el dolor del mundo. «Entiendo que estés frustrada», dijo en voz baja, con un acento más pronunciado ahora, mientras las emociones amenazaban con apoderarse de su calma profesional. «Déjame ver qué puedo hacer para mejorar esto». Pero Christopher no había terminado. Quizás animado por lo que confundió con debilidad, se reclinó en su silla y habló deliberadamente en alemán, con la voz cargada de condescendencia. Las palabras flotaron en el aire como veneno, traduciéndose aproximadamente a crueles suposiciones sobre la inteligencia y el valor de Margaret basadas únicamente en su apariencia y ocupación. El café se quedó en silencio. Incluso los clientes que no entendían alemán podían percibir la crueldad en su tono, la deliberada crueldad de usar un idioma extranjero para burlarse de alguien que suponía que no podía entender. Un caballero mayor en la mesa de la esquina empezó a levantarse. Su rostro enrojeció de indignación mientras una joven pareja cerca de la puerta intercambiaba miradas de asombro. Margaret se quedó completamente inmóvil por un momento, con las manos entrelazadas suavemente frente a ella. En ese silencio, sintió el peso de cada insulto que había soportado a lo largo de los años, cada momento en que alguien la había juzgado por el color de su piel o el trabajo que realizaba, en lugar de por la persona que era. Pero también sintió algo más, la fuerza que provenía de saber exactamente quién era y de lo que era capaz. Los demás comensales observaban, algunos con ira por el comportamiento del joven, otros con compasión por Margaret, todos esperando a ver cómo se desarrollaba este momento. Si este momento te conmovió, por favor, dale al video un me gusta. Lo que sucediera después dependería enteramente de cómo Margaret decidiera responder a tal crueldad deliberada y de si permitiría que este joven la ignorancia de un hombre para disminuir su dignidad o usarla como una oportunidad para enseñar una lección que ningún dinero podría comprar. El silencio en el café H. Iglever se prolongó como una respiración contenida, y Margaret sintió el peso de cada par de ojos en la sala.
Este era el momento que podía quebrar su espíritu o revelar la fuerza que había mantenido a lo largo de décadas de desafíos. Pensó en James, su difunto esposo, quien solía decirle que la educación era una luz que nunca se podía extinguir, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo que la rodeaba. Pensó en su abuela en Berlín, quien le había susurrado cuentos y canciones en alemán durante los días más difíciles de su infancia, convirtiendo ese idioma en un regalo en lugar de una carga. Christopher se sentó con aire de suficiencia en su silla. Aparentemente complacido consigo mismo por lo que creía que era un insulto ingenioso pronunciado en un idioma que esta simple camarera no podía entender. Tomó otro sorbo de vino, saboreando lo que creía que era suyo. Momento de superioridad. Completamente inconsciente de que acababa de revelar mucho más sobre sí mismo que sobre la mujer a la que buscaba humillar, Margaret respiró hondo, sintiendo la familiar cadencia del idioma de su abuela subiendo en su pecho como una canción que jamás olvidaría. Cuando habló, su voz era clara y mesurada. Cada palabra en alemán se pronunciaba con la precisión de alguien que había estudiado el idioma formalmente, que lo había vivido, respirado y amado mucho antes de que este joven cruel lo aprendiera como símbolo de su privilegio. En Chelagen, Germán, comenzó, con el acento ahora claramente marcado por el de alguien que había dominado el idioma tras años de estudio dedicado. Aberglobhaven Berlín estudió que Hel habe dueren espíritu respeto palabras suber Wendon. Sus palabras fluían como música, explicando que había estudiado en Berlín, donde aprendió que la verdadera educación no radicaba simplemente en hablar un idioma, pero en usarlo, con respeto y dignidad. La transformación en el café fue inmediata. El rostro de Christopher pasó de la satisfacción petulante a la sorpresa, y luego a algo cercano al pánico al darse cuenta de que su suposición no solo había sido errónea, sino catastróficamente errónea. Los otros comensales empezaron a comprender lo que había sucedido, y varios sonrieron con satisfacción al ver cómo la situación cambiaba con tanta elegancia. Pero Margaret no había terminado. Continuó en alemán, con la voz cada vez más firme. Olor dos Hel devantos under dur Artgui. Man y mención beandled dos Saton. Ireltonin y Bin y Soul Lenschi. Explicó que la verdadera clase no se demostraba a través de ropa cara o cuentas bancarias, sino a través de cómo uno trataba a los demás, algo que sus padres debieron haberle enseñado, y luego, sin problemas. Volviendo al inglés, la voz de Margaret tenía una carga de autoridad que llenó la sala. Hombre, he servido en este café durante 15 años. He conocido millonarios que decían por favor y gracias. Y he conocido a personas con apenas $1 a su nombre que me trataron con más dignidad de la que tú has demostrado esta noche. El idioma que eliges hablar no dice nada sobre tu inteligencia. ¿Cómo eliges tratar a los demás lo dice todo sobre tu carácter? Todo el café pareció exhalar colectivamente y espontáneos. Aplausos estallaron desde varias mesas. Christopher miró a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de que su intento de humillar a alguien le había salido completamente mal, exponiendo su propia personalidad de la forma más dura posible. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios cómo habrías gestionado una situación así. Margaret permaneció de pie tranquilamente junto a su mesa, no con triunfo ni ira, sino con la serena dignidad de quien acaba de demostrar que el respeto no se compra. La educación se presenta de muchas maneras, y a veces la respuesta más poderosa a la crueldad es simplemente revelar la verdad con gracia. Las manos de Christopher temblaron ligeramente al dejar su copa de vino, con el líquido salpicando por los bordes. Quizás por primera vez en sus 28 años, se quedó completamente sin palabras, no confrontado con la furia que podría haber esperado, sino con algo mucho más poderoso. Una serena dignidad que hacía que su propio comportamiento pareciera más pequeño y patético a cada segundo que pasaba. El murmullo de aprobación de los demás comensales no hizo más que intensificar su creciente conciencia de lo mucho que había juzgado mal no solo a Margaret,
sino a toda la situación. Margaret permaneció de pie junto a su mesa, sin regodearse por su victoria lingüística, sino observándolo con algo inesperado en los ojos. No ira, sino una especie de tristeza paciente que sugería que había visto ese tipo de comportamiento antes y entendía algo que él aún no comprendía. «Sabes», dijo con suavidad, volviendo al inglés. «Mi difunto esposo, James, solía decir que cuando las personas arremeten contra los demás, suelen estar luchando contra algo interior que no tiene nada que ver con la persona a la que están lastimando». Las palabras impactaron a Christopher más fuerte que cualquier respuesta de enojo. Pensó en la discusión con su novia Rebecca, quien lo había acusado de estar vacío por dentro a pesar de todas sus ventajas. Pensó en la constante decepción de su padre, quien siempre lo presionaba para que demostrara que era digno del apellido y la fortuna de la familia. Pensó en lo aislado que se sentía a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar y en cómo esa soledad se había transformado en la clase de amargura que lo hacía querer herir a otros simplemente porque él mismo sufría. Estudié literatura alemana en la Universidad de Berlín durante 3 años. Margaret continuó, su voz adquiriendo una cualidad narrativa que pareció hechizar a todo el café. Iba a ser profesor especializado en las obras de Herta Schiller, pero la vida tenía otros planes. Conocí a mi James en un café muy parecido a este. Me enamoré. Vine a Estados Unidos y construí una vida diferente. No la que había planeado, sino la que estaba destinada a vivir. Hizo una pausa, mirando a su alrededor a los rostros que la observaban con atención. Luego volvió a mirar a Christopher con genuina preocupación. He aprendido que la historia de cada persona es más compleja de lo que vemos superficialmente. Viniste aquí esta noche enojado por algo que no tenía nada que ver conmigo ni con este café. Tal vez necesitabas a alguien con quien descargar esa ira, y yo parecía un blanco seguro. Christopher sintió lágrimas en los ojos, una sensación desconocida que lo avergonzó y lo sorprendió a la vez. Lo siento, susurró, sintiendo las palabras extrañas en su boca porque rara vez tenía que usarlas. Tienes razón. Lo he estado. Mi novia dice que estoy enojado todo el tiempo ahora, y ni siquiera sé por qué. Margaret asintió con la cabeza, entendiendo, y luego hizo algo que sorprendió a todos en el café, incluido al propio Christopher. Apartó la silla frente a él y se sentó, transformando su interacción de un encuentro de servicio en algo mucho más humano. ¿Te gustaría? ¿Me lo cuentas?, preguntó simplemente. A veces, hablar con un desconocido ayuda más que hablar con personas que nos conocen demasiado bien. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta. La conversación que siguió desafiaría todo lo que Christopher creía saber sobre el poder, el respeto y lo que realmente significaba ser rico en las formas que realmente importaban en la vida. Lo que sucedió durante la siguiente hora transformó no solo la noche de Christopher, sino algo fundamental en su forma de entender el mundo y su lugar en él. Margaret lo escuchó hablar sobre la presión de cumplir con las expectativas de su padre, sobre sentir que nada de lo que lograba era realmente suyo, sobre la soledad que sentía al no saber nunca si la gente lo quería por sí mismo o por su dinero. Ella compartió historias de su propia vida sobre cómo dejó atrás sus sueños académicos, cómo construyó un matrimonio lleno de amor y risas, cómo encontró dignidad, y un trabajo honesto y un propósito al servir a los demás. Los demás comensales gradualmente volvieron a sus conversaciones, pero varios se quedaron más tiempo de lo habitual, como si sintieran haber presenciado algo raro y significativo. Los caballeros mayores, que habían empezado a levantarse antes, asintieron con aprobación a Margaret. Antes de irse, y la joven pareja, cerca de la puerta, sonrió cálidamente al pasar. Junto a la mesa, donde una improbable amistad comenzaba a forjarse. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Christopher. Su voz ahora libre de la arrogancia que la había teñido antes. «Aprendí alemán.
Porque mi padre dijo que sería útil para los negocios. Pero tú lo aprendiste. Porque te encantaba el idioma, la literatura, la cultura. Creo que esa es la diferencia entre nosotros. Me han enseñado a usar todo como herramienta para salir adelante, pero uno aprendía cosas porque le traían alegría. Margaret asintió pensativa. No hay nada malo con la ambición, Christopher. Pero cuando olvidamos valorar a las personas como individuos, cuando dejamos de ver la humanidad en los demás, es cuando perdemos algo esencial en nosotros mismos. Al caer la tarde, Christopher hizo algo que nunca había hecho en un restaurante. Le preguntó a Margaret sobre sus libros favoritos, sus recuerdos de Berlín, su vida con James. Se enteró de que ella hacía voluntariado en un centro de alfabetización los fines de semana enseñando inglés a nuevos inmigrantes y que poco a poco estaba escribiendo sus propias memorias sobre los caminos inesperados que nos llevan a donde debemos estar. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Christopher dejó una propina más que generosa. No como una muestra de riqueza, sino como una genuina muestra de gratitud por una conversación que le había dado más que cualquier comida cara. Pero, lo que es más importante, preguntó si podía volver, no como un cliente en busca de servicio, sino como alguien que había encontrado en Margaret una sabiduría que nunca antes había encontrado. Por supuesto, dijo Margaret con una sonrisa que había alegrado incontables días durante sus 15 años en el café. Pero la próxima vez, quizás podamos practicar tu conversación en alemán. Siempre hay margen de mejora, incluso para quienes creemos saberlo todo. Christopher rió. Una risa auténtica, sin el tono amargo que había caracterizado gran parte de su vida reciente. Me gustaría mucho. Y Margaret, gracias por no rendirte cuando claramente no merecía tu paciencia. Mientras se dirigía a la puerta, Christopher se giró una vez más. ¿Qué decía tu esposo sobre las personas que arremeten? Los ojos de Margaret brillaron con una sabiduría que proviene de una vida plena. Que las personas heridas lastiman a las personas, pero las personas sanadas sanan a las personas. La decisión de quien queremos ser siempre es nuestra. La puerta se cerró tras Christopher con un suave sonido, y Margaret comenzó a recoger la mesa, donde se había producido un pequeño milagro de conexión humana. En sus años de servicio, había aprendido que cada interacción era una oportunidad para elegir la bondad sobre el juicio, la comprensión sobre la ira, la esperanza sobre la desesperación. Si disfrutaste la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus pensamientos sobre el perdón y las segundas oportunidades, y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos esta noche y por creer, como Margaret, que nunca es tarde para convertirnos en la persona que estamos destinados a ser.